Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Seguro que hay muchas palabras que desconocemos su significado en el mundo del vapeo y que nos pueden sonar hasta a chino, incluso a personas que llevamos ya bastante tiempo vapeando, hasta ahora. Vamos a empezar hoy a hablar, como habéis visto ya en la descripción, sobre lo que son los atomizadores y sus tipos. Los atomizadores son todos los dispositivos que contienen el líquido para nuestro vaporizador personal. Luego, partiendo de esa base, dentro de los atomizadores empezaremos por los más sencillos de todos, que en este caso sería el claromizador. El claromizador es el más sencillo porque en su palabra del inglés, que es claromizer o clearomizer, en el español vendría a significar algo así como atomizador sencillo o atomizador claro en este caso. El claromizador es un atomizador en el cual tiene resistencias comerciales que son desechables. Cuando ya el sabor que nos da la resistencia es un poquito raro, nos sabe un poquito a quemado quizás, y ya pues decimos pues, que el líquido pues no me sabe como antes y demás, pues es momento de coger la resistencia, desecharla y poner otra. Pero yo también os voy a dar un consejo. Por lo menos cuando yo he estado utilizando o alguna vez, de vez en cuando, puedo utilizar los claromizadores, las resistencias comerciales. Yo lo que hago es cuando me sucede eso, las lavo con agua templadita, las dejo secar más o menos 24 horas aproximadamente y una vez que ya están secas, las vuelvo a poner, vuelvo a rellenar el líquido y lo vuelvo a utilizar. En este caso, ya cuando ya me empieza a dar un sabor un poco ya más raro y demás, pues ya sí que la quito y la desecho. Siempre en un punto limpio, claro. Hay resistencias comerciales que podéis ver algún vídeo en YouTube que se explica pues cómo repararlas y demás. Eso ya pues os lo dejo a vuestro criterio. Pero no hagáis nada que no sepáis realmente hacerlo, ¿de acuerdo? Luego vamos a pasar a otro punto que también lo contienen algunos de estos claromizadores, que serían su base reparable o RBA, que significa Rebuildable Base Atomizer, es decir, atomizador para base reparable. Lo que vendría a ser en este caso sería una base reparable como esta, que es la que se utiliza, por ejemplo, porque yo ahora mismo pues no tengo, ya os he dicho que no suelo utilizar claromizadores con resistencias comerciales o bases reparables, pero bueno, este lo tengo hace tiempo, que es el que viene en el subtank, en el cual nosotros, cuando desenroscamos esta parte de arriba, cada base reparable de los claromizadores vienen de una manera, quitaríamos este tornillito de aquí, si lo veis, quitaríamos ese tornillito y al quitarlo montaríamos nuestra resistencia. Pondríamos el algodón o rayón o lo que nosotros utilicemos, lo pondríamos en el claromizador y a funcionar. Ya se podría vapear sin ningún tipo de problema. En este rango de claromizadores, un claro ejemplo es la base reparable que os acabo de enseñar, que es de este, que es del Subtank Mini de Kanger, aunque posteriormente ya han sacado de Kanger también el Top Tank, el Pro Tank 4 y luego también, pues últimamente el más conocido, pues sería el TFV8 de Smoke. Luego ya, después de esto, vendríamos a pasar a hablar del, dijéramos, por grado de dificultad, estoy hablando, ¿vale? Vendríamos a hablar del siguiente atomizador que serían los RTA o Rebuildable Tank Atomizer, atomizador con tanque reparable, como por ejemplo puede ser, en este caso, pues
un Below 3, por ejemplo. Esto sería un RTA. Para usarlo sería igual que como os he explicado en las bases de parable de los claromizadores que tienen esa opción. Montaríamos nuestra resistencia o resistencias en caso de que sean dual coil, porque, perdón que hago el inciso, los atomizadores pueden utilizar resistencias. Bueno, en el caso del TFV8 hay resistencias hasta 8 y 12 y demás, pero bueno, en el caso de, por ejemplo, de los que estoy hablando ahora, de los RTA, podemos tener o bien single coil, es decir, que solo lleva una resistencia, o dual coil, que llevan dos resistencias. Una vez que montamos estas resistencias, si ponemos sea algodón, sea rayón, como os he explicado antes, rellenaríamos ya el líquido y ya podríamos vapear, dejando un poquito que se repose el líquido siempre para poder utilizarlo y ya a vapear. Por ejemplo, en este rango vendríamos a hablar, por ejemplo, de los conocidos Merlin o Merlin Mini también, el Amit, Below 2, que es más antiguo, el Below 3, 2.5, etcétera. Serían unos de los ejemplos que se pueden encontrar a día de hoy. Luego ya vendría el RDA o Rebuildable Drip o Dripping Atomizer, que sería un atomizador de dripeo en seco reparable. En este caso no hay depósito, simplemente tendríamos una base, nosotros pondríamos las resistencias con el algodón, el material que usemos, etcétera, pondríamos la campana, por ejemplo, ¿ves? En este caso sería un ejemplo de este tipo, en el que nosotros, depende ya de cómo lo use, quitamos la campana, vemos, yo por ejemplo este lo uso en single coil, se puede utilizar en dual coil, ¿vale? Quitamos la campana, echaríamos el liquidito encima de la resistencia y que empapara bien el algodón, pondríamos de nuevo la campanita y ya podríamos utilizarlo. Como os he dicho antes, es gotear, y también llamado dripeo en seco, y por ejemplo, pues el que os he enseñado ahora, el Gun o el Hadali, entre otros, estarían dentro de lo que son RDA o atomizadores de dripeo en seco. Luego ya, dentro de esta gama, dentro de este tipo de atomizadores, dentro de los RDA, vendrían, por ejemplo, los bottom feeder o BF, atomizadores para mods de retroalimentación, que igual esto se está sonando también un poco a hebreo o por ahí. Pues, por ejemplo, en la miniatura, que no sé si se habrá visto bien, yo tengo, por ejemplo, este atomizador, aunque hay muchos otros que también tienen esta adaptación, incluso algunos que vienen ya directamente con este pin. ¿Veis? Si os fijáis bien, el pin este tiene como un agujerito. Pues bien, este agujerito, por ejemplo, yo lo utilizo en este mod bottom feeder, lo pongo, que si lo veis aquí, aquí hay una botellita en la que nosotros pulsamos, se mojan las resistencias por dentro y ya podemos vapear tranquilamente. Bajo mi punto de vista, es más cómodo el RDA que viene con el pin bottom feeder para este sistema de MOS de retroalimentación, o Squonker también llamados, y es pues eso, la facilidad que tiene, que nosotros rellenamos el líquido en la botellita que os he enseñado antes, nosotros rellenamos el líquido aquí, ahí, en esta botellita, no tenemos que estar dripeando gota a gota. Yo en mi caso utilizo los dos, utilizo tanto el RDA normal como el RDA bottom feeder porque tengo mod bottom feeder. Por último, vendríamos a hablar de los atomizadores llamados RDTA o Rebuildable Dripping Tank Atomizer, es decir, atomizadores con tanque para dripeo en seco reparable. Y aquí habría dos tipos de RDTA.
los que son solo para usarlos con el tanque y los que vendrían a ser transformables en RDA. Que aquí tenéis un ejemplo. Mira, el Karma Kit que viene con el RDTA que se transforma en RDA. Si nosotros quitamos la campana, esto viene en serie, o sea, cuando viene ya en la cajita, viene con el tanquecito y demás, ¿no? Yo lo he transformado porque pues lo suelo usar en dripeo, pero para gustos colores. Nosotros desenroscaríamos lo que es el deck o donde nosotros montamos las resistencias, ¿vale? Viene con este polo que enroscamos. Voy a dejar aquí el mod mecánico. Enroscamos bien este polo que, como veis, tiene una rosquita. En esa rosquita nosotros lo que haríamos sería poner esta base que tiene una toriquita hasta que haga un tope, tampoco paséis y lo forcéis demasiado, y ahí ya nosotros pondríamos el tanquecito que viene a presión, lo dejamos más o menos, pues a ver, primero el tanquecito ahí, que es de Pirex, lo dejamos ahí y ya enroscamos el tramo por donde se va a rellenar el líquido. A ver, ahí. Es que como no lo he usado mucho todavía, pues a veces que cuesta un poquito. Entonces, cuando ya está esto preparado, nosotros ponemos la campanita, que los agujeros den a donde estén colocadas las resistencias para que haya ventilación y ya está. Cuando nosotros colocamos el algodón, tendríamos que dejar una puntica. Perdonad chicos, pero es que me han llamado al timbre porque ha llegado un vape mail y he tenido que abrir y parar un poquito la grabación. Pues retomamos, como os decía, en los RDTA se pondría el algodón que sobresaliera un poquito por aquí abajo, que me tapo la cara. A ver dónde le pongo, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, tampoco soy tan importante. Pondríamos el algodoncito pues más o menos por aquí, para que absorbiera bien el liquidito, y como normalmente, por lo menos yo acostumbro a hacer, tú cuando lo pones en el mod, sea mecánico o sea electrónico, pues vapeamos así. Entonces al vapear así, vendría el líquido, lo absorbería el algodón, y este en concreto tiene una capacidad de 5 mililitros entre lo que absorbe el algodón y lo que cabe en el depósito. Como siempre os digo, para utilizar un mod mecánico, informaros antes porque hay que saber las resistencias que se usan, las baterías. Os recuerdo el vídeo que hice de las baterías y os dejaré un enlace por aquí en el momento del final del vídeo. Y, y también se me olvidaba deciros una cosa, que es algo que comparten todos los atomizadores, que vendría a ser el drip tip o drip o boquilla, que sería esto, que suele ser 510, en el cual nosotros, por ejemplo, este que tiene un adaptadorcito, lo ponemos y ya tenemos drip. Suelen ser 510, pero como os he dicho antes que había varios atomizadores, RDAs y demás, por ejemplo, el GUN tiene un drip propietario, es decir, está hecho solo para él. Entonces, este drip es más anchote en comparación con el drip 510, como veis, la diferencia es bastante destacable, y entonces
este tipo de drips no serían compatibles con esos atomizadores. Y es el que nos ayuda a inhalar el vapor del atomizador y luego exhalar o expulsar el vapor. Si el vídeo os ha gustado y llegamos a unos 20 likes o más, seguiré, si queréis, en próximos vídeos comentando más términos del vapeo para que nos sigan sonando tanto a chino o a ruso o arameo o hebreo. Si habéis llegado hasta aquí, no olvidéis darle un like, suscribiros si aún no lo estáis y podéis seguirme en las redes sociales que dejaré por aquí o en la cajita de descripciones o en ambas. Un saludo y que la fuerza del vapeo os acompañe. Hasta el próximo vídeo.